¿Cómo el ayuno puede controlar la ansiedad por comer? Como bien vimos en las videoaulas anteriores, cuando tú desarrollas ansiedad por comer, hay tres pilares claves que tú tienes que tener en cuenta que son los que a la hora de desarrollarse la ansiedad se están complementando entre ellos. El primero de ellos es un pilar metabólico. Como bien nosotros hablamos, si tú estás pasando por un trastorno relacionado por una conducta compulsiva por comer, lo primero que tú vas a tener es una alteración a nivel del hambre y la saciedad. Esta alteración se debe principalmente a que hay hormonas en tu cuerpo que empiezan a alterarse debido a ese aumento excesivo que tú estás teniendo por consumir alimentos. ¿Qué efecto tiene la práctica del ayuno? Es muy importante comentarte que el primer efecto que tiene el ayuno, que va a tener en ti practicar el ayuno, es que se va a regular tus niveles de insulina en sangre. Y esto es muy importante porque cuando tú logras regular la concentración de insulina en sangre, vas a poder regular la concentración de glucosa. Y esto va a tener un efecto muy marcado porque como bien hemos hablado con anterioridad, este es el principal factor a nivel metabólico que desarrolla la ansiedad por comer. Cuando tú practicas ayuno, se va a normalizar tu nivel de insulina y por consiguiente se va a normalizar tu glucosa en sangre. ¿Esto qué beneficios va a tener en ti que estás pasando por una ansiedad por comer? Que también las hormonas claves en esa alteración metabólica, en que tú no tengas la capacidad de sentirse saciado, como por ejemplo la leptina, que sabemos claramente que se pierde la capacidad o la función de la leptina y por eso tú no puedes sentir saciedad. Cuando tú practicas ayuno, quiero contarte a ti que estás viendo esta videoaula de que vas a poder regular estas hormonas y por consiguiente vas a empezar a nivel metabólico a tener efectos positivos en controlar la ansiedad por comer. Otro aspecto muy importante, cuando tú estás practicando ayuno, lo primero que vas a lograr es que se active el metabolismo de ácidos grasos. Y ese metabolismo tiene un gran poder saciante. No solo vas a regular la leptina, la hormona clave de la saciedad, sino que vas a potenciar el metabolismo de macronutrientes que te van a hacer sentir mayor saciedad y por consiguiente no vas a recurrir a consumir más alimentos después de que tuviste una buena comida o un buen plato nutritivo. Otro aspecto muy importante, hay un menor metabolismo de carbohidratos. Y cuando tú empiezas a consumir menor cantidad de carbohidratos, lo único que vas a hacer es que tu cuerpo empiece a utilizar más los recursos y los nutrientes que tiene almacenados y por consiguiente dejes de consumir mayor alimentos porque tu cuerpo va a utilizar lo propio. El segundo pilar, un pilar neuronal. Como vimos en las videoaulas, es muy importante tener en cuenta que la ansiedad también tiene bases neurobiológicas, bases cerebrales. En tu cerebro también se desarrolla parte de la ansiedad por comer. Como bien comentamos, existen centros de placer en el cerebro que se están activando en ti cuando estás consumiendo un carbohidrato simple, cuando te estás tomando una Coca-Cola, cuando estás consumiendo una pizza, cuando estás comiendo hot dogs. Todos esos centros de placer se sobreestimulan. Eso pasa en tu cerebro cuando tú estás generando ansiedad por comer. Cuando tú practicas ayuno, quiero contarte que hay una gran regulación de esa estimulación de los centros del placer, por lo cual hay una mayor probabilidad de que tú no sufras de ansiedad ni de adicción por comer, lo cual es muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta cuando tú estás practicando ayuno es que hay una mayor regulación de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que te genera a ti la ansiedad en gran medida, que tiene un papel muy importante en el cerebro, activando estos centros del placer que te estoy contando y que te están impulsando a comer repetitivamente. Cuando tú practicas ayuno hay una mayor regulación de este neurotransmisor y por consiguiente tú vas a disminuir esa conducta compulsiva que se está desarrollando a nivel cerebral. Es importante comentarte también de que el hambre y la saciedad no solo son metabólicos, como te hablé acá, mediante hormonas, también existen diferentes sustancias que se están liberando en tu cerebro
cuando estás consumiendo de manera compulsiva, cuando estás sufriendo de atracones por comer. Si tú estás normalmente sufriendo de atracones por comer, como bien sabes, hay una alteración a nivel del hambre y la saciedad en tu cerebro, en tu hipotálamo. Y por eso quiero yo decirte a ti hoy que el hecho de que tú realices el ayuno, independientemente del cronograma que lleves a cabo, de los tipos de ayuno que hayan, es indispensable que tú tengas en cuenta que el hambre y la saciedad van a tener un mayor control, que inicialmente empieza a nivel metabólico y posteriormente se va a trasladar a una parte neuronal. Un aspecto muy importante que a mí me gusta mucho hablar es el tema psicológico, porque como bien te comenté en videoaulas pasadas, la comida no es lo que origina la ansiedad por comer, sino las emociones, el control de las emociones que tengamos nosotros con respecto a diferentes estímulos externos que desafortunadamente no sabemos cómo controlarlos y esto termina afectando nuestras emociones, nuestra parte psicológica y conllevan a que nosotros intentemos tapar esos problemas psicológicos consumiendo alimentos. Cuando tú practicas ayuno, lo primero que vas a tener es un mayor control emocional. Como bien sabemos, el ayuno tiene una fuerte regulación de diferentes sustancias que en tu cerebro controlan tus emociones, de felicidad, de alegría, de satisfacción. Y todo ello lo que van a hacer es que tú disminuyas la conducta compulsiva por comer porque tienes una fuerte regulación que te está ayudando a evitar esos efectos negativos, esas emociones negativas. Se ha visto claramente que las personas que realizan ayuno mejoran su autoestima. Inicialmente empiezan a verse mejor físicamente, empiezan a dormir mejor. Te aseguro que si tú quieres dormir más, porque es indispensable entender de que cuando tú no duermes bien, se genera más o se potencia más el efecto de la ansiedad por comer, así como otros trastornos de tipo ansiedad generalizada, otros tipos de trastornos. Entonces es importante entender de que cuando tú estás poniendo en práctica el ayuno vas a mejorar tu autoestima y eso va a tener un fuerte efecto en evitar de que se siga desarrollando esta conducta. Otro aspecto muy importante es que hay una mayor satisfacción personal y es que las personas que empiezan a practicar el ayuno empiezan a tener un mayor control sobre sus pensamientos, son personas que empiezan a realizar otras actividades, como bien te dije, hay un pilar muy importante, es que tú empieces a realizar otras actividades paralelas al ayuno, realizar deporte, salir a caminar, escuchar podcast, realizar ejercicio, ¿cierto? Y todo esto ayuda a que la persona se sienta más valiosa, que aumente su autoestima, que aumente su satisfacción, a que aumente su personalidad, a que haya una mayor capacidad de relacionarse con las personas y eso tiene un efecto muy positivo a nivel de la satisfacción personal, de que cuando se alcanza en gran medida, las personas empiezan a eliminar de su vida la ansiedad por comer. Y lo último y lo más importante, cuando tú logras tener control de tus emociones, que controlas claramente factores relacionados con tu autoestima, de que hay una mayor satisfacción personal, esto quiere decir de que tú vas a ser una persona que va a poder controlar tus emociones y va a poder decir en qué momento hacer las cosas y en qué momento no. Y qué mejor que tú tengas un gran control acerca de en qué momento comer y en qué momento no.